Para de Samay. Sácanlo, amén. Porque lo van a usar. Gloria a Dios. Isaías 44, versículo 24. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Isaías 44. Versículo 24, vamos a leer en el nombre de Jesús, amén. La palabra se lee, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, Creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo afirmo la tierra sin ayuda. Hago fallar los propósitos de los impostores. Hago necios a los adivinos. Hago retroceder a los sabios. Y convierto en necedad su sabiduría. Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice de Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. El que dice y él cumplirá todos mis deseos y dice de Jerusalén será reedificada y el templo será echado tus cimientos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, hablándonos, enseñándonos en esta tarde, Padre bendito, como siempre te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor, que no seamos nosotros, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Señor, reedificando este templo, esta morada, Señor, que son los templos y moradas de tu Santo Espíritu, Señor, porque tú eres nuestro alfarero, Señor. Gracias, Padre. Haz tu obra en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Por favor, Señor, aviva tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Amén. Como les decía, puse aquí como título, ¿cómo debe ser el carácter del siervo para que el Señor lo respalde? Amén. Aquí vemos que el Señor se presentó. El 24, Isaías 44, 24 dice, así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, Creador de todo que extiendo los cielos, yo solo afirmo la tierra sin ayuda. Aquí Él se presentó como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que Él creó todo, que Él hace necedad a los sabios. Él hace lo que tiene que ser. Amén. Si Dios hace, ¿quién puede decir lo contrario? Amén. Y Él ya lo escogió a usted desde el vientre de su madre. Amén. Para ser su siervo, su sierva. Amén. Y Él lo va a confirmar, como dice el versículo 26. Yo soy el que confirmo. No sé si otra versión dice, yo soy el que confirmo la palabra de su siervo. ¿Tiene otra versión diferente? Y dice que yo, el que despierta la palabra de su siervo. Amén. Gloria a Dios. Ese es el que confirma, que te respalda, dice otro versículo. Amén. Es Él. Si yo, tú, los que están en la viña del Señor y fueron llamados para ser su siervo, amén, el Señor te va a confirmar. El Señor te va a respaldar. Amén. El Señor te va a moldear, te va a capacitar, te va a afirmar todo lo que tenemos que hacer en el Señor. Amén. Porque Él ya te escogió, ya nos escogió. Pero dice aquí, yo soy el que te confirmo la palabra de tu siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. Amén. Dios nos respalda. Amén. Cuando nosotros, como sabemos que todos los siervos, amén, cuando iban a llevar el mensaje, Dios los llevó, Dios los mandó, Dios los escogió, como Jeremías. Hacía lo que el Señor deseaba. Amén. Hacían todo lo que el Señor mandaba. Así nosotros, amados hermanos, si somos llamados, escogidos para Dios,
tenemos que llevar esa palabra de Dios, amén, y que Él respalde todo lo que, amén, lo que Él nos está hablando en sueños de visiones. Dice, el que de Jerusalén será habitada, y de las ciudades Judá serán reedificadas, y sus ruinas levantaré. Y el que dice la profundidad del mar, sécate, yo secaré tus ríos. El que dice de Ciro, es mi pastor. Amén. Ciro es un siervo del Señor, que es como el protector. Ahí dice claro, es el pastor que protege a las ovejas. Amén. Y que cumplirá todos mis deseos, así como el rey David era conforme al corazón de Dios. Amén. Y hacía todo lo que Dios agradaba, porque fue escogido. Amén. Pero para ser escogido, amados hermanos, ¿cómo era el David? ¿Cómo era su carácter desde pequeño? Amén. Era humilde, ya se miraba que él iba a ser un pastor, ya cuidaba las ovejas de su padre, era temeroso del Señor. Aquí el Señor me hablaba que en aquellos tiempos, amados hermanos, ¿cómo? Por eso la palabra no miente, como dice en Proverbios, instruye al niño desde pequeño, para que cuando fuera grande no se apartara. El rey David fue instruido desde pequeño, su madre, amén, su padre lo instruía y él tenía temor de Dios, amén, obedecía a su padre, a su madre, como dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que todo tengas una larga vida, amén. Aquí vemos que el rey David era su carácter. Cuando fue profeta Samuel, no escogió el más fuerte, el más guapo, el más nada, escogió el más vil, el que lo menospreciaban, porque él se humillaba en la presencia del Señor. Ese es el carácter de Dios que quiere para el siervo que va a mandar. Amén. No porque yo predico bonito, no, amados hermanos, nada sirve si soy altivo, orgulloso, soberbio. Dios no te va a mandar. Amén. Porque aquí dice aquí la palabra del Señor, el que dice de Ciro, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice, de Jerusalén será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. El Señor dice que ya va a empezar a poner cimientos en este lugar. Amén. Amén. Ya somos templos, pero van a estar afirmadas, va a estar respaldada por el Señor, porque ya va a poner simientes. Amén. Ya vamos a estar más firmes en el Señor. Amén. A su nombre. Gloria a Dios, porque aquí dice el Señor, y el que dice de Ciro es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos, y de Jerusalén será reedificada, y al templo será echado tus cimientos. Amén. O sea, ya el Señor va a dar cimiento, va a dar crecimiento, va a dar madurez, va a dar firmeza. Nos está formando el Señor. ¿Para qué, amados hermanos? Para ser siervo de Dios, sierva de Dios, pero conforme al corazón de Dios. Amén. No como el corazón del niño, de otra gente, no, conforme al corazón de Dios. Porque Dios no mira como el hombre. Amén. Él mira diferente, amados hermanos. Él mira el corazón humilde, sincero. Amén. No arrogante, a su nombre. Pero vamos a seguir leyendo, amados hermanos, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Si tú fuiste llamado, amén, entonces, ¿qué te va a dar el Señor? Vamos a ir a Éxodo 31, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Éxodo 31. A ver si lo vamos a... ¿Quién dice yo? Amén. Éxodo 31, 1 y 2. Amén. Aleluya. Amén. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Besaleel, hijo de Uri y nieto de Hur,
lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios te llama, Él te capacita. Él te da todo que tú vayas a usar para trabajar para Él, para el ministerio. Amén. Aquí vemos que Dios dice, mira, he llamado por nombre a Besael. Y Besael quiere decir, amados hermanos, y si te llama Él te respalda. Y estás bajo su protección, bajo su sombra. Es significado Besael. Amén. Está bajo su protección. Y hijo de Uri, quiere decir mi luz. Y de Ur, noble, esplendor, blanca. Este hombre tiene un carácter, viene de una descendencia, amén, que Dios se agradó. Amén. Y los cogió y le dio todo eso para trabajar en la obra del Señor. Así es que cuando Él es un siervo, Dios te va a capacitar, Dios te va a dar toda la sabiduría y conocimiento, como dice aquí la palabra del Señor. Yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia. Amén. En sabiduría e inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Aquí vemos, amados hermanos, cómo Dios capacita. Cuando tú tienes un carácter que Dios te agrada y te va a llenar de conocimiento, de sabiduría y de toda inteligencia y de conocimiento en toda clase de obra. Así es el Señor, amados hermanos. Nos capacita, nos da todo conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, o sea, para el templo de Dios. ¿No dice el Señor en Isaías que va a poner simiente del templo? Amén. Va a venir siervos llenos de sabiduría, llenos de instrucción del Señor para ponernos cimiento del Señor, que es su palabra, que habla a nosotros. Amén. Para capacitarnos, amados hermanos, para hacer un templo santo para el Señor, a su nombre. Amén. Entonces el siervo debe tener todo eso para trabajar en el templo del Señor, para reedificar el templo del Señor, que somos cada uno de nosotros. El Señor va a reedificarnos. Amén. Cada uno de nosotros tal vez hemos venido mal, amados hermanos. Amén. Y el Señor está hablando en este tiempo para reedificar. Pero ¿cómo debe ser un siervo que pueda hacer esa obra? Lleno del Espíritu Santo, en sabiduría, en ciencia, en conocimiento, a su nombre. Gloria a Dios. Es lo que el Señor, ¿por qué, amados hermanos? ¿Cómo vino nuestro Señor Jesucristo? Él vino manso y humilde de corazón. Vino en un pollino, no vino en un caballo, no vino nada. Amén. Vamos a ver a Isaías 11, para la gloria y la honra del Señor. Que viva, amados hermanos, a su nombre. Gloria a Dios, a su pueblo. Aleluya. Isaías, versículo 11, 2 y 4 al 4. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice yo? Amén. Isaías capítulo 11, versículo 2 al 4, para la gloria y la honra del Señor. Amén. 11, 2 y 4. Amén. 2 al 4. Así dice la palabra del Señor. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de el Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni dirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia
a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y heredará la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén, amados hermanos. Ese es el carácter. Amén. Así, todos esos espíritus, nosotros también. Amén. Aquí vemos 7 espíritus. Si lo cuenta uno por uno, va a llegar a 7. Amén. Todo eso espíritu tenía nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso podemos tener nosotros, amados hermanos. Amén. El espíritu del Señor, que es el espíritu, amén. El espíritu de sabiduría, de inteligencia, todo es un espíritu. Todos son espíritus, son ángeles pues que andan con nosotros, que nos guían, que nos ayudan. Todo eso son espíritus de consejo, de poder, de conocimiento, del temor al Señor. Amén. Amén. Todo eso necesitamos, esa lista, amados hermanos. Pero ¿por qué? Dios miró, dice, se agradó. Amén. Cuando nosotros agradamos al Señor, como rey Salomón, ¿qué pidió? Inteligencia, sabiduría, y Dios se lo dio. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a su padre, sujeto a su madre, le daban consejo, fue instruido, amados hermanos. Amén. Entonces el Señor se agrada de las personas, amén, que tienen este carácter, y Dios nos va a dar todo, amén, porque conoce nuestro corazón, que ya nos están trabajando, el Señor está trabajando con nosotros, amén, porque Él no va a dar su espíritu a los que desobedecen, no, a los que le obedecen, Él le va a dar su Espíritu Santo, amados hermanos, para hacer toda esta obra. Le va a llenar de espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento, de todo. ¿Para qué, amados? Dice el 3, se deleitará en el temor del Señor. Es cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo. Va a haber temor, va a haber reverencia, va a haber respeto. Cuando leemos la palabra, cuando todo, amados hermanos, debe haber un respeto para el Señor, no para el hombre. Es para nuestro Señor, porque el Espíritu Santo hace en nosotros sentir eso, hace sentir celos en el Señor. Amén. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra que desde pequeño fue instruido en el templo, sujeto a su padre, y fue creciendo en sabiduría, en conocimiento, en estatura. Amén. Así el Señor fue creciendo, llenando de su palabra. Ahorita nosotros estamos llenando del conocimiento, llenando de la palabra. Si tenemos temor de la palabra, el Señor nos va a llenar de su inteligencia, de sabiduría, del consejo, del poder del Señor. Porque vamos a tener temor. Dice el proverbio, del temor de Dios viene la sabiduría. Amén. Del temor, porque ya no hay temor, ya no hay respeto en estos tiempos para el Señor. No sé si han mirado en Israel cómo ellos son temerosos del Señor todavía. Hasta sus hijos. A veces me sorprendo. Amén. Digo, yo oí una palabra. Hay muchos cristianos, pero no parecen nada a Cristo. No se parecen nada a Cristo. Tenemos que aparecernos a Cristo, amados. Amén. Muchos cristianos andamos y no obedecemos, no andamos como Cristo anduvo. Amén. No somos mansos y humildes. ¿Cómo era nuestro Señor? Le pegaban y le daba la otra. Callado estaba el Señor, no abría su boca. Y yo digo cualquier cosa en trabajo, ahí contestamos. Amén. Rezongamos, resolvo. Háblame, Señor. Amén. ¿Y cómo es mi Señor Jesucristo? Mira, dice la palabra del Señor que cuando tú trabajes, dice, si son creyentes, con mayor cómo debemos de actuar. Y si son impíos, mejor todavía, para que con nuestro carácter o nuestros testimonios ellos sean salvos, van a creer. Amén. Tantas cosas aquí vemos, si tenemos el espíritu de esto, así debemos de actuar, así debemos de caminar, amados hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces dice así, 4, sino
que juzgará el pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, e herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Amén. Por eso dice la palabra, de tu boca está la vida o la muerte. Amén. Podemos matar, podemos dar vida. Amén. A veces profetizamos, cuando hablamos profetizamos a veces, y a veces maldecimos. Dice Santiago, no puede bendecir esa boca y maldecir a la misma vez. Amén. Debemos ser firmes, amados hermanos. No podemos ser de doble ánimo. Debemos estar firmes en el Señor. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Para poder recibir la sabiduría, tenemos que recibir la corrección. Amén. Porque muchos, es como veo la palabra del Señor. Amén. Los hermanos del rey David, ellos querían, yo voy a ser rey. El profeta llegó a la casa, porque yo soy fuerte, yo sé pelear, yo sé predicar, yo sé esto. No, Dios no escogió a él. Porque, ¿qué amamos, hermanos? Vamos a leer eso, amén. Vamos a Proverbios 15. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Proverbios capítulo 15, vamos a leer 33. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice yo? Adelante, el que tiene listo. Amén. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Amén. El temor del Señor es instrucción. En otra versión, no sé si tienes, que dice corrección. ¿Quién lo tiene? El temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad procede de la honra. Aleluya. Amén. Si hay temor, porque tú temes al Señor, Amén. te dejas instruir, recibes el consejo del Señor, entonces te va a dar sabiduría, porque eres sabia, eres sabio, aceptas el consejo del Señor. Pero cuando yo relincho, amén, contesto, rebelde, no soy humilde, amados hermanos. Porque la humildad viene, y luego viene la honra, porque eres humilde, Dios te honra. Porque yo obedezco, tú obedeces. Dice, el temor del Señor es instrucción de sabiduría. Antes de la gloria está la humildad. Amén. Antes de la gloria. Y nosotros queremos primero la gloria. No, antes la humildad. Como Jesús nos enseñó, dijo, sean como yo, manso y humilde de corazón, y Dios lo puso sobre todo. Amén. Él no vino, yo soy allá, yo soy rey. No, Él se humilló, amados hermanos. Se hizo como usted y yo. Hasta a veces nosotros queremos más. No, al contrario, Él no tuvo ni dónde acostar su cabeza en una almohada. Él nació ¿dónde? Con los animalitos, en un pesebre. Amén. Él vino a enseñarnos la humildad, porque nosotros no sabemos qué es humildad. Amén. ¿Quién vive? Pero dice el 31 ahí mismo. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. Pero si no escucho las reprensiones, entonces voy a morar entre los necios. Dice el 32. El que tiene poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Esa es la sabiduría. Ese es el temor. Amén. Si no hay eso, amados hermanos, no hay sabiduría. No podemos ser un hombre sabio, una mujer sabia que edifica, un hombre que edifica. No, porque no hay humildad, no hay temor hacia el Señor. No me gusta escuchar. Yo conozco una persona, amados hermanos, que cuando yo le hablo del Señor,
siempre va a lo contrario. Siempre tiene la razón. Y el Señor me dijo, mejor ya no le hables. Amén. Amén. Déjalo. Porque cuando yo le digo algo, nunca da la razón. No le gusta el consejo. No le gusta, no es mi consejo, es la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces esa persona no, pero para esa persona es sabio o sabia. Amén. En su propio millón piensa que está bien, pero ¿qué dice la palabra? Dice aquí. Amén. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Antes de la gloria está la humildad. Amén. Aleluya. Pero vamos a ir a otro versículo, a Proverbios 10:8. Para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Proverbios 10:8, el que lo tiene, adelante, amén. El de sabio corazón ataca las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Santo. El sabio de corazón aceptará mandatos, dice aquí. Amén. Somos obedientes. Amén. A la palabra del Señor. Dice aquí, el sabio de corazón aceptará mandatos. Pero cuando no soy sabio, relincho, quejo. Siempre quejo. No, sí, no. Y porque no soy sabio, amados hermanos. Pero el sabio dice, de corazón aceptará mandatos. Y muchos no queremos aceptar mandatos. Muchos no queremos aceptar órdenes o consejos. Amén. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Y cómo van a ser siervos del Señor o sierva del Señor si no aceptan mandatos? Amén. No dice Pedro, jóvenes, sujétenos a los ancianos. Ahí dice la palabra del Señor, Pedro, primero de Pedro 5. Jóvenes, sujeten a los ancianos. Amén. Porque ellos ya vivieron, ya saben, ya entienden. Amén. Amén. Por eso dice aquí, porque el joven no es sabio todavía de corazón. Dice, el sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos serán descubiertos. Gloria a Dios. Pero lo importante es aquí, amados hermanos, el sabio de corazón aceptará mandatos. Amén. Así tenemos que aprender a ser sabios. Debemos aprender a escuchar, como dice Santiago. Mira, oye y calla. Amén. No hablemos rápido, no nos enojamos rápido. Mejor hay que aprender a escuchar y meditar antes de hablar. Amén. Porque aquí dice el sabio de corazón. Amén. Recibe mandatos, acepta mandatos. Amén. Oye el consejo, teme al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Amén, amados hermanos, para la gloria del Señor. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, 21 al 22, para la gloria del Señor. Amén. 2 de Corintios, capítulo 1, 21 y 22. Amén. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Aleluya. ¿Quién nos confirma estar firmes en Cristo? Amén. Él murió, Él redimió, dice, yo soy tu redentor.
Él nos redimió, Jesucristo. Amén. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Amén. Ya nos selló, ya nos ungió, ya somos propiedad de Él. Él te confirma. Aleluya. Amén. Es el Señor que te confirma que eres cristiano. Pero tenemos que tener ese carácter que Dios quiere que tengamos. Amén. Manso y humilde de corazón. Obedecer al Señor, obedecer su palabra. Hacedores de la palabra del Señor. Amén. Porque si yo no sé escuchar, yo rezongueo. No. Ahí dice la palabra del Señor. Amén. Sino voy a aprender a oír, a aceptar la corrección del Señor. Para tener sabiduría. Porque, amados hermanos, hay otra sabiduría del mundo. Amén. Pero dice la palabra de Dios, hace necedad a esa sabiduría de ellos, porque no es de lo alto. Amén. Ahorita vamos a llegar ahí. Porque usted y yo tenemos la sabiduría, porque tenemos el Espíritu Santo. Los 7 espíritus que podemos tener. Ahí dice. Para dar consejo, para tener conocimiento, todo, amados hermanos. Es el Espíritu Santo que hace la obra en cada uno de nosotros. Por eso dice, ya estamos sellados, pues. Ya es como, ya estamos vendidos. Nadie puede usarte, solo Cristo. Pero si yo obedezco, yo oigo la voz del Señor. Amén. Yo no puedo hacer las cosas por mí mismo, como dice, yo te llamo, yo te capacito, yo te preparo. Amén. Yo te llenaré de mi presencia. Amén. Voy a dar mis espíritus para ti, para que te guíen, para trabajar en el templo, para poner simiente, ¿para qué nos quiere dar el Señor el Espíritu Santo? ¿Para estar aquí sentado? No, para hacer la obra del Señor, para ir allá afuera, hablar una alma, hablar eso. Amén. Para eso, no para que me miren esto, no. La gloria es para el Señor. Amén. Para la gloria del Señor, hermanos, vamos a seguir leyendo a Santiago. ¿Qué tengo? ¿Cómo demuestro que tengo la sabiduría de Dios? ¿Cómo demuestro eso? Amén. Santiago 3, para la gloria del Señor. Aquí nos va a hablar el Señor. Amén. Pues, ¿cómo demuestro? Ahí va a ver el carácter. Amén. Quien lo tenga, que lee capítulo 13, hasta ahí para entenderlo. Amén. Santiago 3:13. Amén, hermano. Lo que tiene alguna alma, vámonos. Que lo gané, dice. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Amén. Pero si ustedes tienen envidia, amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidia y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Aleluya. Dice Amén.
Señor. Yo no necesito decir nada, hermanos. Sí, amén. Está claro. Amén. ¿Quién es sabio, entendido entre vosotros? Está haciendo una pregunta aquí. ¿Quién es sabio, entendido entre vosotros, hermanos? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre y en sabiduría. Amén. En mansedumbre y sabiduría. No que contesto, no. Ahí demuestra uno cuando es sabio, se calla. Me callo. Estoy aprendiendo mucho de eso porque yo hablo mucho, hermanos. Y me hallo mucho también. Porque el Señor me está jalando las orejas. Porque esta palabra es para mí, primeramente, no lo estoy dando para el Pepe o no. Es para mí y los comparto para ustedes. Amén. Porque dice, ¿quién es sabio? Porque todos pueden decir que son sabios, pero ¿cómo es su conducta? ¿Tiene envidia? ¿Tiene celos? ¿Tiene ambición en la iglesia? ¿Quiere ser el mejor? ¿Tiene envidia del hermano y de la hermana porque predica más o hace más cosas y ella no? ¿O lo usa más el Señor? Y ella tiene envidia, tiene rivalidad. No es sabiduría de lo alto. No debe de ser así entre nosotros. Amén. ¿Qué es? Es diabólica, es terrenal, es humana. Hay tres sabiduría ahí. Aquí dice la palabra del Señor, dice, sí, puedes ir leyendo. 14. Pero si tienen celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no sean arrogantes. Hay mucha arrogancia y así mienten contra la verdad. Esa sabiduría no es del que viene de lo alto, sino que es terrenal. Hay sabiduría terrenal en la carne. Amén. Natural, humanamente, y diabólica, que es del diablo. ¿Por qué? Es lo que hay en la iglesia, hermanos. Hay mucha envidia, hay mucha contienda. Dice Pablo que se muerden uno al otro. Amén. Y no debe de ser así porque no tienen amor. No hay amor. Son como perros, dice Pablo, que se muerden. Y no debe de ser así. ¿Qué sabiduría tienen ellos? Diabólica. Amén. Pero dice aquí la palabra de Dios 16. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión, hay perturbación, hay rivalidades. Amén. Todo eso hay ahí. Y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Sin nada de arrogancia, humildad. Amén. Santa. Después pacífica. Amable. Condescendiente. Llena de misericordia del Señor. Y de buenos frutos. Sin vacilación. Hay unos que vacilan. A veces sí y a veces no. Amén. Viven de doble vida, doble ánimo. En la iglesia soy santo y hablo sandeces, saco serpientes, veneno en mi boca. No, son de doble ánimo. No, hermano, debemos ser de un solo. Por eso digo, oí esa palabra que dice, hay muchos cristianos, pero no parecen nada a Cristo, no se parecen nada a Cristo. Y dijo, me da vergüenza. Amén. Porque andan así, doble ánimo, vacilan, hacen cosas. Y no nos dejó Jesucristo enseñanza en la palabra, porque no tienen conocimiento, no tienen entendimiento. Mi pueblo perece por falta de entendimiento, andan en tradiciones y costumbres. Cristo no anduvo así. Pero hay cristianos que andan así. ¿Qué sabiduría tienen? ¿Es de Jesucristo? ¿Es de lo alto? ¿Quién vive? Amén. A su nombre. Porque dice frutos sin vacilación, sin hipocresía. Amén. Sin hipocresía. Jesús dijo, de labios me honran y su corazón está lejos de mí. Amén. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Amén. Por eso, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Ahí no puede sembrar la paz. No. Dijo Jesús, cuando vayan a las aldeas y los reciben, dejan la paz. Si los reciben, dejan la paz ahí. Pero el que no te recibe, no puede sembrar tu paz ahí.
No puedes dejar la paz de Cristo ahí, porque hay guerra, hay tinieblas, y tú eres luz. ¿Qué dice? Sálganse y sacúdense los pies. Amén. No podemos sembrar paz, pero se siembra donde hay paz.